en cualquier hecho paranormal. Lo mismo que en cualquier milagro hay dos causas. O hay una causa que es puramente humana, que es desconocida de ordinario por la gente y ahora la vamos conociendo más o menos, o a veces hay esa causa y enseguida de esa causa se salta a una causa ya no humana, es decir, algún ser no humano, superior al hombre, con poderes, mayores poderes que el hombre, invisible de ordinario, que interviene para lograr que los hombres creamos en ese momento el milagro X, etcétera, etcétera. Son esas las dos causas. Claro, la Iglesia lo negará, pues que lo siga negando. Y otros, en cambio, también, por ejemplo, la pura ciencia, muchas de estas cosas no las admite. Pues muy bien, que lo sigan sin admitir. Poco a poco ya lo van admitiendo, ¿entiendes? Porque hay casos en que antes se creía, por ejemplo, que era Satanás y no hay tal cosa. Se sabe que son cierto tipo de ondas que produce el cerebro humano. Por ejemplo, aquí, nada más empezar a oír esto, escribí aquí, Alarcos. La batalla de Alarcos fue por el siglo XIV, porque aquí en España. En esa batalla, los cristianos vieron a Santiago Matamoros, es decir, miraron para el cielo y vieron a un señor, que ellos creyeron enseguida que era Santiago, estaban luchando contra los moros, y en un caballo blanco, y eso les dio un ímpetu tremendo. Dios está con nosotros, Santiago y Sierra España. Pero, en la misma batalla, los maometanos vieron otro caballo blanco, no sé si era blanco el caballo, vieron otro caballero, otro jinete, y claro, ellos creyeron que era Mahoma. Y se dieron leña, pero con un gusto tremendo. Y hubo muertos, tal, que probablemente eran lo que querían las entidades, que hubiera mucha gente muerta. Y por eso incitaron a los dos para que peleásemos. Y nosotros, los hombres, como tontos, ¿verdad? Porque eso es lo que han hecho estos, manipularnos siempre. Como tontitos, pues peleamos, o ellos en aquel tiempo, peleamos, y hubo muertos, que era lo que les interesaba a las entidades. Por eso este libro que tienes aquí delante se llama La Granja Humana. Somos una granja. Se ríen de nosotros, estas entidades no humanas superiores al hombre, lo que la Iglesia llama ángeles o demonios, lo que los orientales llaman asuras o dakinis o devas, ¿entiendes? Seres que están más arriba de nosotros y que no son dioses, según el Dios con mayúscula al cual cree la gente, ¿verdad? No son, sino unos seres que son superiores a nosotros y que yo a veces les llamo dioses con minúscula. Una entidad o dos o tres jugando con los pobres fanáticos que van allí, haciendo que crean una cosa. Y vuelvo a decirte, hay apariciones en donde lo único que se aparece o lo único que trabaja es la mente enferma del psicópata, aquel que tiene visiones y apariciones y oye cosas y por ahí. Y ahí tienes la palabra, los psiquiatras. Pero hay apariciones donde los psiquiatras no tienen nada que hacer, sino que un hombre cuerdo, hombre o mujer, cuerdo, que tiene a lo mejor sus títulos universitarios, con sentido común, de repente empieza a oír voces, o empieza a ver cosas, y no es su mente la que lo hace, no, sino que el pobre es víctima de un juego. Y en el Escorial, una pobre mujer llena de buena voluntad, madre de 7 hijos que se llaman Amparo, pues un buen día, y ella, que era muy poco religiosa, pues empezó a ver encima de un fresno, como suelen ver todos estos videntes religiosos, cerca de un árbol y de agua, porque yo fui allí y también a ver dónde está el agua, a 4 metros, no estará a unos 8 metros del árbol, ¿verdad? Porque tiene que haber agua, siempre, porque ellos necesitan agua. Igual que si tú ves que hay animales, muchos rumiantes, bueno, pues busca que cerca tienen agua, porque si no se van a donde haya agua. Esta gente necesita una energía que sacan del agua también, y de otros sitios, pero suelen ser sitios muy húmedos siempre. Y esta mujer, pues ¿qué pasa? Que ella cree que es la Virgen, que va a ser la pobre, ¿verdad? ¿Qué va a ser la pobre ante un fenómeno así? Ante el sol que se mueve, ante ella que empieza a sangrar, ante ella que está aquí y está en otro sitio y qué sé yo, y que se curó además de una manera violenta y milagrosa cuando estaba en el hospital. Lo que hace falta es que la gente esté preparada para, leyendo un poco más, para conocer que estos fenómenos no son lo que parecen ser, son reales, pero no son lo que parecen ser. En los llamados por la Iglesia milagros hay miles, pero es que todas las religiones, el que quiera ver milagros, yo le doy una dirección, va a la India y ve a ver a Sai Baba,
que está vivo todavía, porque yo tengo apuntado aquí Meher Baba, otro de estos santones, otro de estos Cristos orientales, que hizo milagros también. Y tengo aquí apuntado otro fundador de religiones, que no sé si vive todavía, ya lo dudo. Bapak Subud, el fundador del Subud, también hizo milagros tremendos. Antes se convirtió de una manera rarísima un día. Bueno, pero Sai Baba vive todavía. Y ese hace milagros. Y el catalán Monseñor Claret y Clará, que parecía un chocolate, pero no, era el fundador de los clarecianos. Fue un hombre, un psíquico enorme, hizo cantidad de lo que la Iglesia llama milagros, pues, porque era un gran psíquico. Y cada uno lleva el agua a su molino. Los orientales, viendo a Sai Baba hacer milagros, y muchos occidentales, porque desgraciadamente hay mucho que va a la India, y se hacen unos fanáticos terribles, y lo dejan todo, venden todo, y se van a la India a vivir, a ver aquel santón, aquella encarnación de Dios, que eso creen ellos que es para su mal. Eso es caer en fanatismo. Los orientales y algunos orientales llevan el agua a su molino y se hacen más creyentes todavía en este caso del hinduismo. Los aquí que vean en Oriente o en Occidente, que vean una imagen de la Virgen haciendo esto, un santo Cristo exclamando, se hacen más fanáticos todavía. Lo que tiene que hacer el ser humano es, ante estas cosas, primero verlas un poco más racionalmente y estudiar, leer, no hacerse fanáticos. Hoy día hay una cantidad de fanatismo al viejo estilo, de religioso, ¿verdad? Y fanatismo al moderno estilo. Todos creyendo en gurús, todos creyendo en bobadas de pitonisas y pitonizo y toda una cosa increíble. Y eso es otro tipo de fanatismo, invocando a ouijas o espíritus a través de ouijas y muertos, una pila de cosas. Y cuando uno realmente estudia eso, seriamente, tranquilamente, dice uno, santo Dios, ¿cómo somos manipulados? ¿Cómo juegan con nosotros? ¿Cómo nos hacen hacer? Yo conozco gente que porque les han hablado, y yo no dudo que les hayan hablado, han dejado todo absolutamente y se han ido. Pues han dejado su patria y se han ido a lo mejor a evangelizar a otro sitio, se fueron al Perú para entrar allá en contacto con no sabe Dios quién, o mira, los testigos de Jehová que están ahora tan de moda. ¿Por qué nacieron? Porque un pobre psicópata llamado Russell, dirán, ¿cómo le llama psicópata a Russell? Fue un perfecto psicótico, no psicópata, ¿verdad? Con diploma, yo creo, en su casa. Y él fue el fundador de los testigos de Jehová. Y ellos, y antes de ellos, los adventistas, fundados por otra psicópata. Mejor dicho, no, Williamsell vino antes otro, era un hombre. Pues estos también oyeron voces, se fueron a una montaña, en Massachusetts, a final del siglo pasado, unos a principios del siglo, otros, y allá esperaron el fin del mundo, y abandonaron a sus hijos y a todo. Y estuvieron toda la noche preparaditos, temblando, porque venía Dios, venía a acabarse el mundo ya. Y amigo, por la mañana, Faetón, el Padre Sol, dijo, aquí estoy como todos los días, y fue levantando su cara, resplandeciente por encima de las montañas, y aquella pobre gente con el rabo entre las piernas bajó. No sabían dónde meterse, pero ¿tú crees que tanto adventistas como testigos de Jehová se hundieron? No, se hicieron más fuertes todavía, se hicieron más fanáticos todavía, porque aquello era una prueba de su fe. Y así el mundo está lleno siempre, a través de estos milagritos que hacen cierto tipo de entidades, para que nosotros estemos cada día más engañados. A través de eso no acabamos de abrir los ojos y empezar a hacer lo que tenemos que hacer todos los seres humanos, es usar nuestro cerebro, nada más. Y hasta donde llegue tu cerebro, ahí te paras y no des un paso más. Y en el más allá, no te apures, en el más allá no te van a pedir cuentas de si has usado tu cerebro. En cambio, sí te van a pedir cuentas. ¿Cómo fue usted tan crédulo y tan necio que creyó estas estupideces que le contaba el padre tal o el predicador tal o el gurú tal? Estamos hartos ya de prédicas y de dogmas. Lo que hace falta es que cada uno use su cabeza, que eso sí es realmente el don de Dios, que nos hará llegar a conocer la palabra de Dios, que no está encerrada en ningún libro. Porque para decir sandeces
y escribir cosas así suaves, bonitas, románticas, para eso están Corintellado y otros autores muy buenos que han escrito esas cosas. Este libro yo digo cosas tremendas, profundas, y ya fíjate el título, La granja humana, somos un hato de borregos. ¿Y por qué somos? Porque mira cómo está el mundo, mira cómo está el mundo, cómo ha estado siempre, cómo es posible que los hombres nos portemos tan neciamente, tan estúpidamente. ¿Entiendes? Y claro, esto dicho así de una manera global, pues suena nada. Pero cuando vas conociendo las cosas, los hechos, cómo es la historia humana, pues entonces uno dice, verdaderamente, ¿por qué obramos de esta manera? ¿Por qué nos matamos por patriotismo cuando los patriotismos son una estupidez que ha inventado un señor ahí? Desgraciadamente, la humanidad se ha regido siempre por libros sagrados. Nosotros hemos tenido todas las patrañas de la Biblia, ¿verdad? Las hemos seguido y nos hemos matado por la Biblia. Por la interpretación de la Biblia llevaron a Miguel Servet a la hoguera y llevaron a 40.000 Migueles Servet en la hoguera. Y aquí en España la Inquisición hizo horrores, y más que aquí en Alemania hizo horrores. Porque la Biblia, esa interpretación de la Biblia. Bueno, pero el Islam, por ejemplo, tiene su Biblia, que es el Corán, que fue también dictado por un ser, que era el arcángel San Gabriel, que se lo dictó en una cueva a Mahón. Él creía que le dictaba y en realidad probablemente se le presentó ahí un tipo, que es una de estas entidades, parecida a la que se aparece en el Escorial, o a la que se aparece en Talavera, o a la que se apareció en Valencia, o a la que se apareció en España. Ahora hay como 12 en este momento. Pues bien, el Corán para ellos es su regla de vida, su regla sagrada, es la palabra de Dios. El Corán ha causado millones de muertos también, igual que los ha causado la Biblia, igual que los ha causado, por ejemplo, qué sé yo, mira, una secta moderna, los mormones, tienen su Biblia, que es el libro de Morón, se lo dictaron o le apareció debajo de una piedra allí a Joseph Smith. Me estás hablando tú ahora, para no irme por otros caminos, de los musulmanes. ¿Cuál es la causa de que los pueblos islámicos, es decir, muchos pueblos del norte de África y de ahí del Próximo Oriente, que creen en la religión islámica y cuya guía es el Corán, estén como están, matándose unos a otros? Porque lo que han tenido Irán e Irak es la salvajada más grande, una de las muchas que ha habido, pero nosotros nos hemos matado también con otros cristianos por guerras religiosas. Pero entre ellos esa salvajada que ha causado 1 millón de muertos. 1 millón de muertos es una torre de hombres tan alta como la torre de ahí de la Plaza de España. Eso es, y los dos son musulmanes, pero unos son chiitas y otros son sunitas. Y los palestinos, que quedan 4, ¿verdad? Bueno, los 4 que quedan se están matando unos a otros también por interpretaciones religiosas. Unos son más radicales que otros. Y en el Líbano pues están el John Blood y todo, a matarse todos contra todos. En el medio de todo, ¿qué está? El Corán. El Corán contra el Talmud, vamos a decir, contra la Torá, que es otro libro sagrado, nuestra Biblia, el Antiguo Testamento, que tienen los hebreos, y a matarse por libros sagrados. Todo eso es fanatismo. Y tú dices que tienes muchos jóvenes oyendo. A esos jóvenes yo los invito a que tiren al cesto de la basura todos los libros sagrados, sean los que sean, y usen su cabeza. Su cabeza, porque por ahí, si realmente existe una palabra de Dios, usando su cabeza ellos lo van a descubrir. Y se equivocarán, todos nos equivocamos. Bueno, para eso pues consulten con otros, sigan indagando, la verdad total no la tiene absolutamente nadie, no se dejen atracar por idea ninguna dogmática, dígala al Papa o dígala al santo gurú más alto que haya. Del más allá nadie sabe nada absolutamente, que ellos sigan pensando y que cuando les llegue la hora de morirse, tranquilamente cierren los ojos pensando que están a punto de resucitar. En otro plano, en otro nivel, a lo mejor en otro planeta, en otra dimensión, pero que la vida va a seguir, yo así lo creo, y lo que sea sonará, porque yo tampoco sé nada del más allá, pero que no se dejen engatusar ya más por ningún dogma ni ninguna estupidez de esta. Y si alguna vez venga un milagro, yo he visto con mis ojos toda suerte de milagros, y a veces por haber estado en centros donde se practican estas cosas, yo los he practicado, pero no me creo superior a nadie porque los hacía, porque es que son leyes físicas que en ese momento funcionan y tienen que funcionar. Pero yo he visto milagros tremendos y sin embargo no me he convertido a nada ni nada de eso. Sacar tripas de dentro y sangre y todo eso y luego volvérsela a cerrar, ¿tú crees que eso es un milagro o no es un milagro? Pero si lo hace uno que no va a misa a lo mejor, pues no, será una cosa diabólica. Bueno, pues yo he hecho eso. ¿Por qué? Porque estaba al lado de una, llámale si quieres bruja,
de una gran curandera mexicana. Cuando hay un milagro, entre comillas, o hecho paranormal, ya te dije, hay dos siempre. Esto sin excepción lo puedes decir, hay dos causas. Una causa es física, natural, pero desconocida. Por ejemplo, cuando hay el fenómeno llamado poltergeist, que es que se mueven los objetos solos en la casa, o hay ruidos, normalmente es una energía que sale del cerebro de los niños, sobre todo si están durmiendo y sobre todo si están en ese momento en un estado que se llama REM, es decir, rápido movimiento de los ojos. Entonces, el cerebro emite unas ondas físicas. Es energía psíquica, le llaman. Lo psíquico es físico. Y eso es lo que hace que se muevan los objetos. ¿Ves? Eso es una explicación. Pero hay muchos otros casos en que no es esa la explicación, pero es otra causa física. De modo que, repito, cuando hay un hecho paranormal, que la Iglesia le llamaría milagro, una de dos. O es una causa física desconocida, perdón, porque sigo con mi afonía, o es una causa ya no física, diríamos sí física, pero no humana, sino suprahumana, extrahumana, causada por entidades, seres que no son humanos. ¿Quiénes son esos seres? Son, primero, entidades, es decir, gente que existe. Segundo, invisibles la mayor parte de las veces, que a veces se pueden hacer visibles si quieren. Tercero, superiores al hombre, superiores en fuerza, en poder, en conocimientos. ¿Y qué otra cosa se puede decir de ellos? Traduciéndolo en términos inteligibles, es lo que las religiones llaman o ángeles, o devas, o asuras, o dakinis, o pitris. ¿Entiendes? En el cristianismo le llamamos ángeles o demonios. El cristianismo cree que existen unos seres que son superiores a los hombres, a los cuales llama ángeles, y eso es un dogma de fe. Yo no soy en este momento nada cristiano, pero hay que admitir, en este caso, me acojo a lo que diga el dogma. El cristianismo cree eso, por si tú eres cristiano. Y por lo tanto, de esos es de los que yo hablo. Si actúan positivamente son ángeles, si se actúan negativamente son demonios. Esos son los que muchas veces hacen lo que la Iglesia llama milagros. ¿Para qué? Pues para muchos fines, aunque solo sea para divertirse, para acentuar la fe de uno, para meterle miedo a otros, etcétera, etcétera, para dominarnos, tal como yo digo, en la granja humana. ¿Tú sabes que eso es igual al milagro que tienen los italianos de Nápoles, de San Genaro? Y hay otra licuefacción por ahí. Ahí ciertamente es un milagro muy curioso. Yo, por supuesto, no me hago de San Pantaleón, no me hago devoto de él por mucho que repita el milagro todos los años, ni de San Genaro, ni de ninguna cosa de esa. Ahí probablemente es la telergia generada por las mismas mentes de los creyentes en él. Probablemente. O también puede ser que haya, como te digo, una entidad que ya fomenta ese milagro todos los años para que la gente crea más. El hombre ha venido aquí para evolucionar, igual que el niño. ¿Cuántos años tiene? 5. ¿Qué tiene que hacer? Crecer. Crecer físicamente, coger un poco más de estatura. Segundo, crecer intelectualmente. ¿Qué sabe ahora? ¿Sabe leer? Bueno, pues tiene que no solo leer, sino saber muchas más cosas. Entonces tiene que seguir evolucionando en otros niveles de los cuales no voy a hablar ahora. ¿Qué hacemos en este mundo? Evolucionar en 3 niveles. Evolucionar primero intelectualmente, conocer cada vez más y no contentarnos con lo que nos diga la televisión o la radio o la revista Hola o la novela última del folletín X. Hay mucha gente que se queda en eso. Segundo, hay que evolucionar después de mentalmente, intelectualmente, hay que evolucionar éticamente, hay que defender el bien, hay que defender lo bueno y no ser un egoísta, vivo yo, engordo yo y los demás, allá ellos. Tercer nivel, hay que evolucionar estéticamente, hay que crear belleza, hay que mejorar este planeta en que vivimos. Porque hay mucha gente que no en este particular, acomplejados porque les ha dicho la Iglesia, pues creen que gozar es pecado. Eso todas las religiones nos lo han metido. Sería muy largo hablar de por qué nos dicen eso las religiones. Pero no, señor, hay que disfrutar lo que se pueda, no a costa del otro, sino valiéndose uno de sus propios medios, pero hay que disfrutar. Para eso hemos venido a este mundo, no para andarle haciendo reverencias y sobre todo haciéndole sacrificios a ningún Dios. Dios que pide sacrificios no sirve. Dios que pide sacrificios debería retirarse por abusador. Que las dignísimas autoridades se hayan dedicado a mentirnos durante muchos años, bueno, allá ellos, nos mienten mucho. Usted sabe que lo primero que hace un político es mentir. Y allá ellos. Pero ahora
pues mucha gente ya le va pasando lo que a usted, que se dan cuenta de que nos han engañado y se acabó. Ahora, hace usted muy bien si lo toma con serenidad, con tranquilidad y no se hace ningún fanático como otros que enseguida se ponen a subirse a los montes para ver si le siguen hablando. No, el fenómeno tiene muchas más complicaciones de las que parece. Es una manifestación de una entidad. Tiene suerte, no ha vuelto a pasar, mejor olvídese de todo eso y no tenga miedo, ¿entiende? ¿No? Lo que yo más le recomiendo es que usted no tenga miedo ninguno, absolutamente. No esté pensando que si va a volver o no va a volver, ni haga nada, diría yo, contra eso. Olvídese del asunto y se acabó. Yo estuve apartado de los micrófonos de Radio Nacional y de cuántas radios había en España, pues por, no sé, 20 años. Y entonces, claro, uno tiene cierta cosa reprimida. Y lo grande es que ahora se le da oportunidad a la gente que discrepa, sí, diga. Lo que causó que yo me separara fue que escribí un libro que se llamaba Mi Iglesia Duerme, un libro muy respetuoso y un libro para monjas piadosas, que hoy día no lo suscribiría. Y ese libro fue el que motivó que el general, entonces era Rupe, pues me dijera que era mejor que me fuera, porque sí, porque etcétera, y hubo grandes discusiones y por ahí, y presionado por el cardenal de San Juan de Puerto Rico, pues entonces, como dice el documento, separamos nuestros caminos. Eso fue hace ya bastantes años. Eso fue lo que motivó la cosa, no fue que yo en un momento malo así, ni hablar. Segundo, otra razón que te puedo darte es que yo descubrí, sobre todo después que salí, empecé a notarlo antes, que había sido en cierta manera engañado, porque yo creía que, como le pasaba a Luis Funes, al cómico ese francés, una vez tiene él un diálogo muy rápido y le decía a uno, ¿cómo? Pero usted no es católico, le dice, pero usted no se da cuenta de que todo el mundo es católico. La Virgen es católica, Dios es católico, todo el mundo es católico. Y yo cuando salí me di cuenta de que los católicos somos una minoría en el mundo, una minoría. Y los cristianos, todos juntos, ¿verdad? A pesar de que nos matamos unos con otros, somos todavía una minoría. Y que solo los chinos, ellos solitos, son más que todos los cristianos juntos. Son 1.000 millones de personas. Y entonces digo, ¿y a dónde va a ir esta gente? Esto seguro debe haber una cola de chinos delante de Dios, para ver si los manda al infierno o no, porque aquello, estoy hablando un poco con caricatura, pero es así. Descubrí también que en el orden intelectual, a pesar de que mi carrera duró 16 años, y después de eso estudié psicología, me habían cerrado muchas de las cosas que debería haber sabido, como es, por ejemplo, la comparación de todas las religiones. Yo, para mí, el día que descubrí que Krishna había nacido el 25 de diciembre, pregúntenle a un hindú si es cierto o no,